Buenas noches, amables televidentes de su resumen dominical, Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do, también por YouTube, en las redes sociales y en todos los mecanismos que nos permite la nueva tecnología de la comunicación. De manera que ahí estamos, amables televidentes, para tratar de concitar la atención de cada uno de ustedes. Bueno, el tema obligado es la situación que predomina a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero que, aunque un sector minoritario dice que no es político, que es un problema de los PLDistas, resulta que la situación del PLD y que ocurra en el ambiente político nacional repercute necesariamente en el comportamiento económico, repercute necesariamente en la estabilidad o la inestabilidad cambiaria, como realmente se ha estado produciendo en los últimos días, y los puntos que ha estado suscitando en términos de aumento la tasa del dólar en relación al peso dominicano, lo que significa que todo esto está vinculado al ambiente político en que se está desenvolviendo la República Dominicana. Hay gente que le atribuye el incremento de los precios de la unidad de plátano en la República Dominicana, un producto tan consumido por este país. Es muy raro en el hogar dominicano que cuando se prepara un desayuno no se haga con víveres y fundamentalmente con plátano, con guineo. Y eso mismo ocurre con el asunto de la inversión. Ahora nadie está comprando o poca gente está comprando, a pesar de que se le está dando continuidad a construcciones que ya estaban establecidas, pero hay gente que lo que dice es: estoy esperando qué va a ser, cuál va a ser la definición de esto. Y fundamentalmente cuando la gente escuchó en una arenga incendiaria del expresidente Leonel Fernández, quien pelea, discute la posibilidad de presentar una candidatura, ya por lo menos por el PLD será descartada, porque el PLD acaba de proclamar a 4,000 y pico de candidatos y su candidato presidencial, que es el licenciado Gonzalo Castillo Terrero. Entonces, ya creo que no será más que escaramuza mediática, algunos movimientos, pero el expresidente Fernández habló en un piquete frente a la Junta Central Electoral hasta de revolución, y hay mucha gente que dice: bueno, si va a haber revolución, entonces hay que tener cuidado, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo eso, esos son pronunciamientos y son situaciones que se agregan al ambiente después de las primarias del 6 de octubre, que generan reacciones un tanto negativas en lo que respecta a la inversión, en lo que respecta a los movimientos económicos. Hay gente que dice: yo no compro, los dueños de dealers, la gente que vende automóviles, la gente que vende una serie de productos por ahí que no son los productos comestibles, porque la gente tiene que comer diario. Ahora, resulta que la gente no tiene que comprar un carro, a menos que no sea una necesidad perentoria, pero están quejándose los vendedores de autos, dicen que se están vendiendo muy poco. La feria que hizo el Banco de Reserva, a pesar de que fue exitosa,
no tuvo la connotación que pudo haber tenido si el ambiente político de las primarias del PLD y la no aceptación de los resultados por parte del sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández, pues probablemente sin ese ambiente el resultado hubiese sido otro. Por ahí se programa también lo que es el Viernes Negro o el Black Friday, como la gente le llama, y resulta que las expectativas no son tan halagadoras si no hay una definición de este ambiente de tensión que, querramos o no, se ha creado con la situación, con la posición que ha adoptado frente a las primarias de su partido el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República. Entonces, alrededor de esa realidad es que nosotros debemos actuar y desenvolvernos y ver qué es lo que le conviene al país. Hay gente que ya, independientemente de lo que pueda ocurrir con el proceso electoral, el candidato, lo reitero una vez más, lo dije, inmediatamente ocurrieron los resultados, la Junta Central Electoral dio los resultados, ha ordenado una auditoría por parte de una firma, se va a gastar muchísimos cuartos, muchísimos millones en algo que ya el propio presidente Leonel Fernández creo que está claro, y todo apunta a su salida, lamentablemente, del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora lo que está en discusión ya ni siquiera es la salida de Leonel Fernández del PLD, porque de acuerdo a lo que han dicho sus principales voceros, eso es lo que ya se observa. Ahora lo que está en discusión es si Leonel Fernández anuncia la salida del PLD concomitantemente con una candidatura, si es que se pronuncia el Tribunal Constitucional. Entonces hay toda una discusión rápida porque las fechas son implacables de acuerdo a la ley de partido y la ley electoral. Entonces se está actuando prácticamente contra el tiempo, que no le favorece mucho esa rapidez al expresidente Fernández en la toma de su decisión. Lamentable, yo reitero, porque yo aprovecho para señalar que el PLD no se va a detener. Ya el proceso en el PLD yo pienso que será irreversible. Los candidatos fueron proclamados en un acto muy elegante, donde el candidato Gonzalo Castillo pronunció un discurso y donde parece que se observa en ese discurso que una parte de la estrategia estará dirigida a la marca PLD. Entonces, porque habló mucho del partido y habló de unidad y habló mucho del partido Gonzalo Castillo. Entonces, eso indica que la asesoría estratégica hacia el candidato del PLD está dirigida a resaltar la marca, que es como decir, proyectar al PLD como la estructura que es la marca representativa del candidato presidencial y los candidatos a cargos electivos, entiéndase alcalde, senadores, diputados, regidores o concejales. Entonces, por ahí, y creo que están por una estrategia objetiva, porque, señores, ha quedado demostrado que en un partido, cuando se producen situaciones internas que lo llevan al borde del rompimiento o del fraccionamiento, los que provocan ese rompimiento o los que toman la decisión de irse, deben hacerlo con una precaución muy
escogida y seleccionada, y además tomando en cuenta algunos factores. A mí se me ha ocurrido, porque justamente este viernes estábamos a 18 de octubre y este domingo estamos a 20 de octubre y justamente se anunció para el jueves en la noche, a partir de las 10 de la noche, un discurso del expresidente Fernández. Como la ocasión anterior no se produjo el discurso y mucha gente nos quedamos esperando en la expectativa porque es una figura importante del país, presidente 3 veces, todavía hasta que no tome una decisión, hasta la tomada de la decisión de su salida, es el presidente, pero es el presidente de manera literal, porque en la práctica el expresidente Leonel Fernández no ha ejercido la función de presidente, y yo digo que si hubiese ejercido la función de presidente del PLD, probablemente su situación en esa organización política hubiese sido otra, y el dominio importante de las estructuras de ese partido hubiese estado bajo control de la presidencia, pero el doctor Leonel Fernández parece que el tiempo no le alcanzó para dedicarse a darle seguimiento, a que los organismos de su partido se reunieran, que los locales se mantuvieran abiertos, que en gran medida la línea que trazó originalmente el fundador y líder y guía de ese partido, el profesor Juan Bosch, se mantuviera aunque fuera en un porcentaje mínimo, pero la ocupación del ejercicio presidencial y las actividades en su fundación Funglode parece que no le alcanzaron a ver de que era importante que él asumiera la presidencia de su partido para garantizar un futuro de permanencia y de incidencia en esa organización que Dios le permitió la oportunidad de ser a través de ella presidente 3 veces de la República y que le ha dado un prestigio y una colocación de primera línea a nivel internacional en una serie de organismos que han seleccionado y de lo que es copartícipe el expresidente Leonel Fernández. Entonces, la realidad es que ya ahora lo que se baraja, si puede ser candidato por otro partido, porque ya se sabe que por el PLD no lo será, el regateo y toda esa protesta ya se han ido disminuyendo. No me gustó cuando fue Leonel Fernández a la Junta Central Electoral, eso no era para una persona de su estatura, y mucho menos a ir a hablar de revolución. ¿Cuál es la posibilidad de revolución que hay en este país, señores? Yo quiero hacer una rememoración histórica, y por eso hablaba de la fecha. Juan Bosch anunció la salida del PRD el 18 de noviembre de 1973. El PRD en ese momento, a pesar de que el que gobernaba era Joaquín Balaguer con su partido reformista, pero el PRD en 1973 era el partido que tenía más incidencia en la población dominicana, a pesar de que no era el gobierno. Y Juan Bosch era el que lo presidía. Y Juan Bosch tomó la decisión de salir del PRD, no porque le hicieran un fraude o porque le robaron unas elecciones o porque no quiso reconocer un triunfo de un adversario a lo interno de su partido, no. La salida de Juan Bosch del PRD obedeció a la visión política que el maestro tenía en ese momento de lo que él entendía que debía hacerse desde el punto de vista político en la República Dominicana, y entendió que el PRD había cumplido su ciclo histórico y que ya en ese partido él no hacía nada, no cabía,
fundamentalmente porque lo que nos tocó trabajar al lado de Juan Bosch en el PRD, como en mi caso, que estuve al lado del maestro y en las estructuras del PRD desde el año 1966, y en ese momento yo era miembro del comité del distrito del PRD y dirigente de lo que era la zona K en los barrios de la zona norte de Villas Agrícolas, La Sursa, Juan Pablo Duarte y toda esa zona en la zona norte de la capital. Y precisamente Juan Bosch sale del PRD y funda el PLD sobre la base de que la nueva línea organizativa, la nueva visión que entendió Juan Bosch que debía aplicarse en el PRD, sabía que por las estructuras, por la visión atrasada que funcionaba en ese partido, mucha gente no lo entendió. Y yo recuerdo que se aplicó en ese tiempo la política de lo nuevo contra lo viejo. Y era los nuevos métodos contra los viejos métodos que se aplicaban, la nueva visión contra la vieja visión. Y resulta que lo que se llevó a los internos del PRD en ese momento era la lucha de los jóvenes, es decir, de la juventud que estábamos en ese momento en el PRD contra los viejos en términos de edad. Y se desnaturalizó de manera tal que llegó el momento en que Juan Bosch, el 18 de noviembre, con lo que era la comisión permanente en el PRD, hoy comité político en el PLD, tomaron la decisión de renunciar a ese partido y de anunciar la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, los pálidos, como nos llamaban a los que tomamos la valiente decisión de seguir al profesor Juan Bosch. Entonces, señores, Juan Bosch era un líder de dimensión nacional e internacional. Juan Bosch era Juan Bosch. Ahora, ¿qué pasó? Varios años después, eso fue en el 73, el 18 de noviembre del 73, el 15 de diciembre se hace el acto de formación, de anuncio formal del PLD. Y luego, pues, 4 años después, decide Juan Bosch y el PLD y decidimos participar en las elecciones con el peso que tenía Juan Bosch en la sociedad dominicana. Y resulta, ¿cuántos votos sacó Juan Bosch como candidato presidencial en 1978? 18,000 votos, y perdimos la personería jurídica, que después tuvimos que salir a buscar firmas para volver a lograr y solicitar ante la Junta el reconocimiento legal del PLD. Eso no lo saben muchos PLDistas de los que hoy disfrutan de las mieles del poder en ese partido. Entonces, 4 años después, con un líder de la magnitud de Juan Bosch y una artillería de dirigentes jóvenes con entrega total, fajados trabajando para que ese partido creciera y se desarrollara. Este mensaje y esta rememoración histórica yo la hago dirigida a nuestro querido Leonel Fernández y a los que de manera emocional, probablemente, y quizá sin analizar consecuencias, están tomando la decisión de abandonar la fila del partido al que le han dedicado muchos años, pero que una gran cantidad de lo que está acompañando al expresidente Fernández, ya, gracias a Dios, tienen sus problemas resueltos desde el punto de vista económico, ellos y su familia, una gran cantidad de ellos, porque han pasado por el gobierno casi los 19 años, o los 19 años y 2 meses que tiene el PLD en el gobierno, aunque no de manera consecutiva. Entonces, señores, como me están pidiendo la pausa, tengo que irme a la pausa, pero yo aprovecho para que los que están tratando de lanzarse a una aventura, porque sería una aventura, aquí se ha demostrado que sin una estructura partidaria fuerte no se gana, no es un problema de individuo. A pesar de que a Leonel Fernández lo están asusando, yo vi ahí el mensaje incendiario
del doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho, pero a Vincho no le puede doler el PLD como le puede doler a los PLDistas. Vincho Castillo, con el respeto que me pueda merecer esa familia, han hecho vida precisamente sin calar en la población, pero han tenido presencia significativa por la forma en cómo han manejado mediáticamente sus posiciones y sus planteamientos. Y han tenido importantes posiciones en los gobiernos del PLD, fundamentalmente en los tres periodos que mandó el doctor Leonel Fernández. Con Danilo Medina no le fue tan bien, porque Danilo Medina le adoptó una posición sobre la base de que nadie es imprescindible, aunque todos seamos necesarios. Entonces, esa es la realidad. Entonces, Leonel Fernández es un hombre que yo pienso que, como decía Lenin, hay hombres en la vida, refiriéndose al género humano, que trabajamos para triunfar, escalamos posiciones de manera metódica, como ha venido Leonel Fernández, desde un hombre humilde, nacido en un barrio de la zona norte de la capital, en Villa Juana, y ha llegado hasta la cima del poder, producto de una evolución sistemática y una dedicación permanente, y ha logrado desde escribir artículos, desde graduarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde estudiar varios idiomas, estuvo en los Estados Unidos bajo la protección de su querida madre, doña Yolanda Reina, y así sucesivamente ha escalado posiciones. Y el que logra llegar quemando las etapas que ha quemado Leonel Fernández, yo pienso que debe analizar muy bien, porque decía ese gran líder soviético, ese gran líder ruso, Vladimir Ilyich Lenin, que lo importante en el hombre no es cómo comienza, sino cómo termina. Y sería lamentable que un hombre de la estatura de Leonel Fernández, que ha hecho aportes importantes a la sociedad dominicana y que podría seguir haciendo aportes de igual o mayor dimensión que los que ha hecho, termine siendo copartícipe de posiciones que han sido tradicionalmente recalcitrantes y atrasadas, que lo único que han logrado es el oportunismo de escalar para el beneficio y el patrimonio particular de varias gente de los que están ahí, asusando que abandone su casa, que abandone la familia PLDista, el doctor Leonel Fernández. Pero allá lo que tome cada quien su decisión, después que los hombres y las mujeres en este país llegamos a los 18 años de edad, somos dueños de nuestras decisiones, porque tenemos ya un documento que nos acredita como adultos. Les respeto la decisión a todos los que quieran irse, pero creo que cometerían un grave error si no echan el pleito adentro y resuelven su situación y fortalecen esa organización política que le ha dado mucho a la República Dominicana y que podría seguir dando en la medida en que los que dirigen esa organización y que hoy tienen la responsabilidad de trabajar para seguir aportando al país. Si lo que no lo hagan, cargarán entonces con el peso de la historia y, como diría Fidel Castro, la historia me absorberá. Pero Fidel Castro lo dijo en otra dirección, no en la dirección de abandonar. Me voy a la pausa, me extendí un poco, pero necesitaba concretizar estos planteamientos que forman parte de lo que es mi convicción, humilde, pero ajustada a que nada dividido triunfa. Todo unido se puede lograr. Adelante, señor director. No se vayan, amables televidentes.
los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo. Y bueno, hay que seguir hablando de todo esto porque el tema obligado es ese. Por ahí aparece una colgada en las redes sociales, una foto muy significativa de la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, además miembro del comité político, presidenta de la comisión organizadora, de la comisión, de varias comisiones que tienen que ver con una serie de trabajos, de los trabajos organizativos de la primaria y de varias actividades internas en el Partido de la Liberación Dominicana, y nos referimos a la licenciada Alejandrina Germán. Una foto muy significativa donde dice yo me quedo. Hay un título yo me quedo, pero sin decir yo me quedo, la foto habla por sí sola, donde aparece animadamente conversando con el candidato oficial a la presidencia de la República del PLD, el licenciado Gonzalo Castillo. Y ojalá el director pudiera conseguirnos esa foto para que sirva de ilustración. Y luego también aparecen otras fotos por ahí de el ingeniero Félix Bautista, senador y candidato a la misma posición por la provincia de San Juan de la Maguana, un militante PLDista, miembro del comité central de muchísimos años, y uno de los armadores de muchas de las actividades del expresidente Leonel Fernández. Pero así como ellos, así como Alejandrina Germán aparece en esa imagen diciendo yo me quedo, o por lo menos el título que dice yo me quedo, puede haber una gran cantidad de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que han estado al lado del expresidente Leonel Fernández y que se sienten agradecidos de él y que entienden que él puede hacer aporte, pero hay que ver hasta dónde esa camada, una gran cantidad de dirigentes, estaría en la disposición de seguir lo que podríamos y que nosotros entendemos podría ser una aventura política en esta etapa que vive la República Dominicana y que vive el mundo. De manera que vamos a ver qué pasa. Ya como bien anunciaba un miembro del comité político, y varias gente lo ha dicho, pero lo dijo Felucho Jiménez, miembro del comité político y presidente del Consejo Directivo de la Refinería Dominicana de Petróleo, lo escuchamos en esta semana, hablar de que era de esperarse que el Leonel Fernández ya tenía la decisión tomada de irse y que probablemente con él se fuera alguna gente y que se iban a producir algunas renuncias de manera escalonada, que esas renuncias escalonadas iban a ir culminando con la salida definitiva. Vimos ya la renuncia ministro sin cartera de el doctor Bautista Roja Gómez, Bauta, que renunció
secretario de Estado sin cartera y unas comisiones también que presidía por decisión presidencial. Y también vimos el pasado jueves, el pasado viernes, una carta de renuncia del arquitecto Joaquín Jerónimo, quien ostenta la posición de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Cuba. Y entonces envió una carta al presidente Danilo Medina. De manera que, aunque no anuncia que va a respaldar al doctor Leonel Fernández, pero renuncia a su cargo de embajador. Nada, eso podrán irlo haciendo alguna gente, esperemos a ver, porque, como decía, los voceros, los principales voceros del expresidente Fernández, lo he escuchado de manera muy radical, ya dando las señales claras de que se van. Parece ser que lo único que ha ocurrido es que se está amagando y no dando. Yo pienso que al pan pan y al vino vino, las decisiones se toman a favor o en contra, me quedo, me voy, pero hablo hoy, hablo a las 10, no hablo, eso hace daño. Esas ambivalencias y ese tipo de posposiciones afectan mucho para las decisiones y para ganar adeptos. Yo creo que, yo vuelvo y reitero y hago referencia, la salida de Juan Bosch no se le anunció a nadie, nada más lo sabían los 8 o 10 miembros, creo que eran 7 miembros de la comisión permanente en ese momento, y quizá lo sabían 4 o 5 dirigentes de confianza más que no eran. La gran mayoría de los que estábamos al lado de Juan Bosch y que lo seguimos, nos sorprendió, porque vuelvo y hago referencia. Recuerdo que fue un domingo 18 de noviembre, como a las 6 de la tarde, que dio Radio Comercial a través de su noticiario Notitiempo, que dio la noticia. Y recuerdo que esa noticia, esa decisión de la renuncia de Juan Bosch del PRD y anunciando la fundación del PLD, estaba programada para que saliera en las páginas del Listín Diario en la edición del 19 de noviembre, que era lunes, que fue lunes. Búsquenlo ahí, la gente que le gusta indagar, a ver si yo estoy inventando. El 18 fue domingo y el 19, lunes, estaba programado para que saliera. Pero por la trascendencia de la denuncia, hay quienes dicen que el periodista a quien se le dio esa información exclusiva para que saliera en el Listín Diario, entonces parece ser que la negoció, se enteró y le dieron unos cuartos y salió, o no se sabe cómo fue, si fue por decisión propia, porque de eso no hay prueba, pero inmediatamente la dio ese domingo en la tarde Radio Comercial, y ahí fue el movimiento. Y recuerdo que al otro día estábamos nosotros ocupando los locales, y muchas veces a este humilde servidor le tocó amanecer de servicio en esa Casa Nacional del PLD, en la Avenida Independencia, esquina Cervantes, en Gascue, precisamente cuidando, porque hacíamos 3 turnos y amanecíamos justamente cuidando la Casa Nacional, porque el sector que se quedó con el doctor José Francisco Peña Gómez trataban de convencerlo de que fuera a recuperar la casa del PRD. Eso no ocurrió para evitar problemas, porque iba a haber probablemente desgracia, sangre, y se hizo. Pero no informó, ni se sabía que había situación interna por la nueva metodología. En este caso no se trata de aplicación de una nueva línea organizativa o programática en el PLD, sino simple y llanamente por la denuncia de fraude y el no reconocimiento del candidato que dio la Junta como ganador de los
comicios en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que aunque hayan hechos parecidos y hasta casi coincidentes con la fecha, 46, a ver cuántos años hace, 46 años, y un mes hace que Juan Bosch salió del PRD y fundó el PLD. Y ahora se produce la situación con el presidente del PLD y expresidente de la República, dos categorías que también tuvo el profesor Juan Bosch, pero que en términos del liderazgo, influencia y circunstancia no significa lo mismo con el querido doctor y amigo Leonel Fernández Reina. Así es que, nada, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, por otro lado, tenemos que se va a gastar un dinero haciendo una auditoría cuando ya todo está consumado. Se habla de unos 400 millones de dólares, 500 millones de dólares para esa auditoría, para la firma que se va a contratar o no se sabe todavía. De manera que evitemos gastar esos cuartos y que ese dinero se utilice para programar otro tipo de acciones que vayan en beneficio de la población dominicana. Mientras tanto, señores, pues alarmante el caso de la violación de una niña de 12 años, que de acuerdo a pues a su mamá, hace unos 5 meses que ocurrió, dos hombres estaban presos por esa violación, incluyendo un vecino, y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste decidió soltarla, o un tribunal decidió soltarlo porque el fiscal de esa jurisdicción, no instrumentó el expediente a tiempo de acusación y la mamá ha estado protestando, la mamá de esa menor violada. Óyeme, es lamentable. Hay situaciones muy difíciles y ojalá esas personas hayan sido reapresadas, que sean encausadas, que sean judicializadas, porque la violación de una menor y tratándose de una vecina, usted sabe la desgracia que puede ocurrir ahí. Cuando viene a ver hay cualquier problema con esa persona, porque uno de los que se acusa de violador vive a poca distancia de donde vive la menor violada con su madre. Ojalá las autoridades eviten problemas y que no tengamos que lamentar que uno de los mayores inconvenientes que tenemos en este país es que no se aplica medidas de prevención, sino aquí lo que se quiere aplicar es sanción después de la consumación de los hechos lamentables. Aquí se quieren tomar medidas y aplicar normas y leyes después que se comete el delito. No lo prevenimos. Entonces yo creo que aquí la política de prevención debe ser totalmente dinamizada y puesta en práctica para que evitemos una serie de problemas y consecuencias lamentables que se producen en la cotidianidad dominicana, precisamente producto de esa falta de visión o esa falta de aplicación a políticas preventivas. Me voy a la pausa, amables televidentes, y regresamos en breve. No se vayan, que nos queda todavía más contenido en esta entrega de Registro Informativo. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Bien, señores, uno de los aspectos que no queremos dejar de señalar en esta semana es el crimen que cometió una empresa o que venía cometiendo una empresa vertiendo desechos en uno de los ríos del país, y fue sorprendida un camión arrojando, justamente contaminando las aguas de nuestros ríos, cuando lo que debemos es sanear los ríos. Hay empresas en este país que se dedican a contaminarla. El argumento frente a la evidencia de el vertido de esos desechos sólidos en uno de los ríos del país fue precisamente la excusa de la empresa, tratando de atribuir la responsabilidad al conductor del camión, diciendo que eso fue una decisión del conductor del camión. Esa es una práctica de esa empresa y probablemente otras empresas. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente debe actuar dándole seguimiento, porque no podemos permitir que aquí sectores productivos a los que debemos apoyar en la actividad de producción, pero no podemos permitir tampoco ni ser, digamos, cómplices de una serie de acciones que lo que hacen es afectar el ecosistema, contaminar las aguas de nuestros ríos, cuando, repito, lo que debemos es desarrollar justamente cada vez más programas dirigidos a descontaminar las aguas de los ríos, porque no hay una cultura, lamentablemente, de arrojar todo lo que a la gente se le antoja en las calles, en los ríos, y por eso vemos que la gente no tiene en su gran mayoría la conciencia de que un objeto que ha servido para, digamos, envasar agua, un plástico, se beben la botella de agua y arrojan los plásticos, un vaso, un agua de coco, tiran el desperdicio donde quiera. Por eso el sistema de desagüe pluvial en la República Dominicana vive el alcantarillado pluvial aquí, con cualquier aguacerito se llenan las calles, se inundan, precisamente porque no ha habido forma de que se desarrollen planes educativos dirigidos a orientar a la población para que se deposite en zafacones, en recipientes, en lugares donde destinados justamente para arrojar, para depositar esos desperdicios. Entonces, esta empresa no es verdad que va a sorprender o que le vamos a creer que fue el conductor de ese camión que decidió arrojarlo ahí. Nada, lo había tirado, lo sabían, y ¿qué le importa a ellos que se inunden millones de galones de agua y que si hay alguna irrigación con las aguas de ese río contaminadas también se dañen los productos cuando se irrigue? Si ese río tiene algún nivel de canalización para irrigar productos agrícolas que después van a servir para el consumo, después resulta que esa cosecha queda diezmada justamente porque la contaminación de las aguas de ese río por parte de esa empresa irresponsablemente lo hizo. Entonces yo pienso que hay que aplicar sanciones, pero sanciones drásticas, y aplicar planes de seguimiento para que se rechace y se evite que se sigan contaminando las aguas de nuestros ríos. Por otro lado, señores, tenemos que hay una denuncia grave de que hay una gran cantidad de millones de pesos que están en manos de las AFP y que son ya asegurados que han muerto y que sus familiares no han reclamado, o cuando lo han reclamado las AFP no se lo han entregado, los dinero acumulado de familiares fallecidos. Entonces, aunque las aseguradoras niegan que tengan un 50% de solicitudes de pensiones de sobrevivencia, aquí hay gente que solicita pensión y tampoco se la dan. Óyeme, hay una gran cantidad de personas que ya tienen la cantidad de años de edad. La ley establece 60 años de edad, 20 años de trabajo en el caso de
de la administración pública, que hay gente que tiene 30 años trabajando, 35, y tienen 70 años de edad, o más de 70 años de edad, y no hay forma que le den su dinerito en la AFP. Ah, no, que si usted está activo, trabajando por ahí, hay gente que después que está pensionado hacen chiripas, hacen trabajo, buscan trabajito por ahí, hay muchos que están pensionados y trabajan como guardianes, y buscan la forma porque las pensiones aquí son muy ridículas, la mayoría muy bajas, pensiones de miseria, que después que se agotaron, que se convierten en bagazo físico, mucha gente fajado que dieron su vida trabajando en empresas o instituciones, entonces al final no le quieren dar su chelito que han acumulado por los descuentos que le hicieron. Y entonces, ah no, si usted está activo, no podemos dárselo. Señores, yo tengo 37 para 38 años trabajando ya en instituciones, aparte de mi trabajo periodístico. Cumplí 68 años de edad, ando caminando para los 69. Y la AFP, yo voy y digo, no, mientras usted esté activo, usted no puede. No me dan los chelitos. Y uno con 80,000 problemas, y eso le pasa a miles, a decenas de miles de dominicanos y dominicanas, que no le dan. Y la AFP, óyeme, los ejecutivos de esas instituciones, disfrutando de ese dinero ajeno, y los dueños necesitándolo para ponerlo aunque sea a producir. Es cuando se muera que se lo van a dar. Yo creo que esta legislación de seguridad social debe ser modificada para que se le entreguen esos dineritos a la gente, ya. Después de los 60 años de edad, no importa que usted esté activo o no esté activo, entréguenselo, que haya fecha tope, para que la gente pueda hacer algo con ellos. Ya cuando se conviertan en cadáveres, entonces no se sabe quién lo disfruta, o no, ni siquiera lo disfrutan los familiares. Hay familiares que no utilizan los mecanismos adecuados, o ya el familiar cercano que puede reclamarlo está fuera del país, o no se interesa por eso, y los que se interesan entonces no tienen las facultades legales, y en definitiva, ¿quiénes se quedan con esos cuartos? Los dueños de esa aseguradora, la AFP. Esas instituciones entonces los que disfrutan son los que nunca han trabajado, los que nunca doblaron el lomo, son los que hacen uso del disfrute de ese dinero, de la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que han dado su vida en empresas e instituciones públicas y privadas en el país. Esa legislación es injusta y yo creo que hay que cambiarla para que a los 60 años de edad, no importa que usted esté fuerte, que esté sano. Yo me siento fuerte y en salud, gracias a Dios. Pero yo no sé hasta cuándo va a durar esta fortaleza, solo Dios es el que sabe. Y si mañana me derrumbo, pues yo sé de ayer pasó, el presente es el que tenemos ahora. Mañana no ha llegado. Entonces, vamos, legisladores, vamos a tratar de resolver eso, y aseguradores, vamos a darle a los 60 años los chelitos a la gente. El que lo reclame, dénselo, no importa que esté activo, porque es una injusticia. Pero bueno, ahí está. Esperemos a ver qué pasa en ese sentido. Por otro lado, se solicitó un aumento del subsidio eléctrico, y se habla de que vamos a tener 10,000 millones de pesos de subsidio en 20 años. Entonces, yo pienso que el subsidio energético debiera reducirse. Ahora, para que se reduzca, tiene que haber una política energética clara y definida en el país. Primero, ya según las informaciones, se está trabajando duramente para que Punta Catalina entre a plena capacidad, y eso pueda aliviar sensiblemente el servicio de generación eléctrica en el país, y en consecuencia tengamos una mayor disposición de comercialización. Pero hay que trabajar duro en el sector energético para concientizar a la gente y elaborar programas de cobro, evitar el fraude energético, y que haya también servicio eficiente. Una política verdaderamente integral en materia energética que pueda garantizar eficiencia en el servicio, pago, cobro, pero al mismo tiempo
que haya también abaratamiento del kilovatio hora para los consumidores. El tiempo de registro informativo se termina. No puedo despedirme sin antes enviarle el mensaje de la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, FREVAFADO. Esta fundación trabaja incansablemente desde hace más de 12 años en el país para que en los núcleos familiares hagamos conciencia de que debemos retomar los valores éticos y morales, de que no podemos permitir que el valor de la solidaridad, el valor de la ética y de la moral se pierda, que tenemos que trabajar duro con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, los adultos tenemos también que elevar nuestros niveles de conciencia de que sin una conducta de comportamiento moral que sea rica en valores, la sociedad no crece, pero tampoco puede crecer la familia. Y si la familia es el reflejo de la sociedad, entonces en los núcleos familiares debemos trabajar para que resaltemos cada vez más los valores éticos, los valores morales. Señores, ha habido una denuncia muy grave en estos días, justamente porque se ha estado exhibiendo en instituciones públicas nuestra bandera tricolor, nuestro símbolo patrio, se ha estado exhibiendo sin el escudo, y eso es grave. Ahí vimos que se pronunció el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, el historiador Juan Daniel Balcácer, y dijo que eso merece sanción, y yo creo que eso es incalificable. De manera que nuestra bandera debe llevar todo lo que ha sido originalmente estructurado para que lleve, como es el caso de que es la única bandera en el mundo que lleva una Biblia y que lleva también plasmada las letras de Dios, patria y libertad. Eso no lo tiene ninguna bandera de ningún país, y debemos los dominicanos reclamar que nuestro lienzo tricolor, nuestra bandera nacional, sea exaltada, sea exhibida, sea izada siempre con los colores que lleva, con el escudo, con la Biblia y con esos símbolos que hacen característico, y que para honor de lo que la defendemos hasta la muerte, no debe ser, digamos, transgredida nuestra bandera nacional como parte de nuestros valores. Ese es el mensaje de la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, FREVAFADO, y de este humilde servidor, José Rodríguez. Me resta solo agradecerles, como siempre, su sintonía con Registro Informativo y Exporvisión, desearles a todos feliz resto de esta noche, que Dios los acompañe. Nos veremos en la próxima entrega.